Bueno, hola, yo soy Paloma Pastor y soy la mamá de este, iba a decir niño, pero ya no niño, ya es un señor adolescente que se llama Mahesh. Y quería contaros nuestra historia, la historia de nuestra familia y todo lo que nos ha pasado durante los últimos años. Nosotros adoptamos a Mahesh cuando era muy pequeñito, tenía 2 años y medio, viene de la India, de ahí su nombre. Mahesh quiere decir el dios de la destrucción y de la renovación, y él es un poco eso. Tiene una hermana que se llama Surya, que es mayor que él, también adoptada en la India, un poco mayor. Y nuestra vida cambió el 29 de diciembre del año 2011, que estábamos haciendo una excursión por el campo en Soria. Nosotros somos de familia de allí y estábamos de vacaciones. Y de repente mi hijo Mahesh, que entonces tenía 8 años, desapareció, se perdió. Él iba por delante en el camino y de repente dejamos de verle. Al principio no nos asustamos mucho porque Mahesh era un niño hiperactivo, entonces entendíamos que podía de alguna manera perderse de vista, pero nunca imaginamos lo que había pasado. Al llegar al final del camino, Mahesh no estaba, ya en el cruce con la carretera, entonces pensamos que algo había ocurrido. Llamamos al 112 y se montó todo un dispositivo de búsqueda de la Policía Nacional, de la Municipal, de la Guardia Civil. Era ya la 1, era el mediodía y todos se pusieron a buscarle. Y de repente un policía municipal de Soria, que era el único que no había salido a buscarle, que se había quedado en la centralita de Soria esperando y se imaginó lo que había pasado, y ese policía además se llama Sebas y le conocemos, pues de repente le vimos aparecer con Mahesh en brazos. Yo di un grito no sé si de horror, de alegría, de todo. Dios mío, ahí está. Mahesh estaba desmayado, estaba en coma. Vino inmediatamente una ambulancia, lo estabilizaron, lo llevaron al hospital. En el hospital de Soria nos dijeron que Mahesh tenía un derrame en la cabeza, que se había dado un golpe muy fuerte en la cabeza, además de varias fracturas, y que allí no le podían tratar, que teníamos que ir a un sitio donde hubiera servicio de neurocirugía y que había que trasladarlo a Madrid al Niño Jesús, que era el lugar más adecuado. Nosotros vivimos en Madrid. El pediatra, al despedirnos en la puerta, nos dijo que estuviéramos preparados porque era muy posible que Mahesh no superara ese viaje. Es el peor momento de mi vida, el hacer ese viaje de 2 horas y media a Soria-Madrid, pensando que en ese momento podían estar ocurriendo cosas terribles en la ambulancia y nosotros no saberlo, y era algo inimaginable, ¿no? Estábamos en estado de shock, eso no podía estar pasando, ¿no? Bueno, llegamos a Madrid, el niño llegó bien, llegó vivo, le metieron en urgencias, le operaron y pasó a la UCI, donde estuvo pues más de un mes en coma, no se despertaba. Luego pasó a planta. Mahesh seguía dormido, casi en estado de mínima conciencia, no hablaba, no nos conocía, no podía moverse. Pero aún así nosotros estábamos contentos porque no había muerto. Mahesh estaba ahí con nosotros y de alguna manera teníamos la esperanza de que él estaba con nosotros y de que había que cuidarle y ayudarle a salir de aquello. Salimos del hospital con un niño que no era el que nosotros recordábamos para nada. Era un niño en silla de ruedas, que necesitaba muchísimas atenciones, y nuestra vida pues era de otra manera. Mi marido y yo trabajábamos en una empresa juntos, teníamos la empresa abandonada, estábamos todo el día en el hospital con él, y yo me convertí de repente de un momento para otro en su cuidadora. Tuve que dejar mi empresa y casi la cerré. Mi marido volvió a la administración y empezamos a llevarle
a rehabilitación, porque nos habían dicho en el hospital que era muy importante darle rehabilitación, que los niños con daño cerebral adquirido, que es así como se llama, tienen una capacidad de mejoría durante un tiempo después del daño cerebral muy grande y que era muy importante darle rehabilitación. Y así hicimos. La sanidad pública no lo cubría, pero fuimos a un centro donde hay un hospital privado, donde hay una unidad de rehabilitación infantil, y allí empezaron a tratar a Majés con logopedia, con fisioterapia, con terapia ocupacional, con neuropsicología, sesiones y sesiones y sesiones, y Majés poco a poco iba recuperando, pues empezó a poder hablar, iba recuperando la memoria, dejó la silla de ruedas y empezó a caminar. Fue poco a poco casi volviendo a ser él. Y estando en el hospital, nosotros veíamos que a las personas mayores que venían a rehabilitación les atendía la sanidad pública, eso me decían los familiares, y venían en ambulancia. Y yo decía, pero ¿y por qué? Si yo estoy aquí pagando 2.000 euros al mes, yo he tenido que dejar de trabajar, ¿cómo es posible que a mí, siendo mi hijo menor, no me cubra la sanidad pública la rehabilitación que necesita, y sin embargo sí a los adultos? Hay algo que falla, ¿no? Bueno, investigando, preguntando, las trabajadoras sociales nos fueron explicando que había un concierto de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Sanidad, con 3 hospitales madrileños para dar rehabilitación a las personas con daño cerebral adquirido, pero había un requisito, y era ser mayor de 16 años. Esto es inverosímil, pero era así. Nosotros consideramos que era totalmente injusto, que era una discriminación por razón de edad, y que había que hacer algo. Entonces yo tengo un hermano que es abogado y le pedí ayuda, le dije si podíamos hacer una demanda de reconocimiento de derecho del menor a la rehabilitación. Y él me dijo que sí, que me ayudaba, y pusimos una demanda. Pusimos también una queja al defensor del pueblo, hice una petición en la plataforma change.org, todo aquello que se me ocurría que podíamos hacer, que eran herramientas a nuestro alcance para intentar cambiar las cosas, pues aquello hicimos. Bueno, tenemos una sentencia que es del año 2014, que además es un precedente muy importante para el resto de las familias, que dice que sí, que efectivamente Majés tiene derecho a la rehabilitación y que por tanto es la sanidad pública la que tiene que darle la rehabilitación. Y desde esa fecha así ha sido, es la sanidad pública la que le da la rehabilitación. Y una vez conseguido esto, que es tan importante para nuestro hijo, yo pensé que había que seguir luchando por el resto de las familias, por el resto de los niños que veían en el hospital que las familias se endeudaban o que no podían seguir pagando y que estaban devastadas en lo emocional, en lo físico y en lo económico, en todos los sentidos. Entonces, pues empecé a ir al Congreso de los Diputados, a la Asamblea de Madrid. Con la petición de Change me presenté en el Ministerio de Sanidad con una pancarta y todos vestidos de Reyes Magos, y llamaron a los medios y bueno, la que montamos. Muy divertido, vestidos de Reyes con una carta y los medios allí haciéndonos fotos y salimos en los telediarios y tal. Y esto sirvió para que los políticos nos empezaran a recibir y a atender lo que estábamos hablando. Monté una plataforma ciudadana con otras familias, con hijos con daño cerebral y también con familiares. Esta plataforma se llamaba "El daño más grave es no hacer nada". Creo que es un lema además muy significativo de lo que estaba pasando antes, ¿no? No hacían nada y eso es lo peor que puede ocurrir. Conseguimos alguna cosa bastante importante. Conseguimos que en el Hospital del Niño Jesús se abriera una unidad de rehabilitación infantil para daño cerebral adquirido, que está ya funcionando, y hay familias que cuando sus hijos tienen un ictus, un tumor cerebral, una meningitis, un traumatismo craneoencefálico, una anoxia, estos niños ahora mismo tienen el recurso en el Hospital del Niño Jesús y están siendo tratados con la rehabilitación que necesitan. También hemos movido algo que es muy importante y es activar el código ictus infantil en la Comunidad de Madrid, porque la gente no lo sabe, pero los niños también tienen ictus. La gente cree que son las personas mayores, pues no, los niños tienen también ictus y es devastador porque no se actúa a tiempo y las secuelas son mayores. Bueno, pues en Madrid desde noviembre del año pasado está ya implementado el código ictus infantil.
de forma coordinada con el ictus de adulto, y ahora ya hay niños que están siendo tratados en el momento que es necesario, ¿no? Y no hemos parado. He escrito un libro también. He escrito un libro que se llama Los años del monzón. Surge de un acuerdo de change.org, de la plataforma, con una editorial que se llama libros.com. A mí me invitaron diciéndome, ¿tú crees que eres capaz de escribir tu historia? Y yo, bueno, hice un índice, una propuesta de índice que era un poco en orden cronológico lo que había sido nuestra vida desde que vinieron nuestros hijos de la India, todos los acontecimientos y toda la lucha, y cómo hemos vivido nosotros enfrentarnos a lo peor que puede pasar a una familia, y es el miedo a que tu hijo fallezca o el miedo a que tu hijo se quede con una discapacidad, y cómo vas asumiéndolo, cómo vas cambiando tu esquema mental para asumir una nueva realidad, ver el lado bueno. Todo lo que pasa es tremendo, pero siempre hay un lado bueno, y el lado bueno en el mundo de la discapacidad infantil y de la sanidad pediátrica es que hay unos profesionales fantásticos, gente con una capacidad de hacer las cosas bien, que aman su trabajo y que creen que sirve para algo, y esa gente han sido para nosotros nuestro soporte. La gente, nuestros amigos, nuestras familias. Creo que reordenas todas tus prioridades en la vida. Nosotros ahora tenemos un objetivo que es querernos mucho y pasarlo bien. Nos importa eso mucho más que otras cosas que a lo mejor te agobian en el día a día cuando no has pasado por una situación de crisis tan dura. Así que sí, realmente algo aprendes, ¿no? De alguna manera te haces un poco más sabio. ¿Tú qué opinas, Majef? Pues sí. ¿Puedes contar dónde vas ahora, al cole que vas y cómo se llama? Pues voy a un colegio que se llama La Paz, mucho trabajo. Y tienes una novia. Que se llama Irene. Y te gusta mucho la música. Sí. Y hacer zumba. Sí. Y hacer excursiones, pero no lo tengo que decir yo todo. Sí, bueno, Majef ahora es totalmente autónomo y tiene un futuro, va a estar más o menos protegido y tiene aptitudes sobre todo para ser feliz y para desenvolverse por sí mismo, y eso nos da mucha tranquilidad.